Hola, hola. Vamos con el capítulo 20, Siéntate. dijo Foreman y señaló la mesa de la cocina. Me senté y él fue al frigorífico y lo abrió. Dentro no había una colección de cabezas ni brazos, sino el típico festín mundano de un soltero mal abastecido. Zumo de pomelo, un bote de mostaza, medio paquete de pan de molde y una caja de plástico con restos de algún restaurante. Al fondo había un bote de cristal lleno hasta la mitad de agua de pepinillos. Miré con ansia los restos del restaurante, pero Foreman sacó el pan y lo tiró sobre la mesa. No como mucho en casa. Dijo, Prefiero disfrutar de la comida en lugar de sentir la tristeza de los juguetes todo el día. abrí la bolsa y saqué una rebanada de pan integral duro, que me obligué a comer lentamente. No quería engullirla demasiado deprisa y que me sentara mal al estómago. Me sabía deliciosa, aunque estoy seguro de que era más que nada por el hambre que tenía. Foreman se apoyó con los brazos cruzados sobre la encimera y me miró comer. Después de unos cuantos bocados, volvió a hablar. Entonces, supongo que sabes mucho más sobre Mackay de lo que intentas aparentar. Dijo. Actuaba de forma extraña, como si tuviera que estar muy enfadado y, sin embargo, no lo estuviera. Después recordé que no se iba a enfadar a menos que yo me alterase primero. En aquel momento, los dos estábamos tranquilos y preparados y actuábamos con precaución. Él era una página en blanco y había llegado el momento de escribir en él. Quería que confiase en mí, así que me esforcé por confiar en él. No se trataba de fingir esta emoción porque eso no iba a funcionar en absoluto, sino de intentar confiar en él de verdad, de fiarme de él, de sentir que estábamos juntos en aquel asunto. Me di cuenta de que si me concentraba en él, no obtenía ninguna clase de efecto. Entendía su manera de pensar, pero no me identificaba con él, pues lograba empatizar. En lugar de eso, me centré en mi propia reacción hacia él y a la situación, e intenté sentirme cómodo con las restricciones que él había impuesto a nuestra relación. Me relajé y procuré tratarlo como me comportaba con mi madre o con mi amigo Max. En el coche me explicaste Dije, que creías que era posible que Mackay tomase el cuerpo del señor Crowley justo antes de morir, cosa que tiene mucho sentido porque nunca encontraron a Crowley. Si se hubiese muerto solo, había encontrado el cadáver, en cambio de haber muerto después de que Mackay se quedara con el cuerpo, se habría disuelto en una masa viscosa y habría desaparecido. Foreman asintió. Parece que conoces sus métodos. De lo que no te diste cuenta, continué, es de que Mackay llevaba siendo Crowley los 40 años durante los cuales no lo encontrabas. Foreman sonrió maliciosamente. Por amor. Sí, dije, por amor. Hace 40 años, Mackay llegó aquí con un cuerpo recién estrenado, listo para empezar una nueva vida, como siempre había hecho. ¿Cuánto tiempo solía quedarse en un cuerpo antes de cambiar? Un año como máximo. Cuando puedes ir a cualquier parte y ser cualquier persona, normalmente no hay motivo para quedarse más tiempo. Bueno, aquí encontró uno. Se llama Kay. Foreman soltó una risotada repentina y burlona. ¿Kay Crowley? Mackay es un ser de miles de años de antigüedad y a sus órdenes han estado reinas y emperatrices. Ha tenido esclavos y fanáticos, sacerdotisas y adoradores. ¿Qué tiene Kay que no le hubiesen ofrecido toda una historia llena de mujeres hermosas? Amor. Ya tuvo amor. No era amor verdadero. Dije inclinándome hacia atrás. Tú ni siquiera sabes qué es. Si una mujer te amara, Foreman, tú la corresponderías y cuando ella te dejase de querer, tú también dejarías de hacerlo. No hay ningún tipo de compromiso, así que en realidad no tiene importancia. No es real,
pero el amor de verdad implica dolor. El amor de verdad es sacrificio. Y eso es lo que Mackay sintió cuando se dio cuenta de que Kay jamás lo aceptaría tal y como era, que solamente lo aceptaría si se convertía en algo mejor. Así que dejó todo lo malo atrás y se mejoró a sí mismo. Foreman me observaba con atención. ¿Cómo es posible que un sociópata sepa algo sobre el amor? Porque tengo una madre que renunció a todo en la vida para ayudar a unos hijos que ni se dan cuenta de ello, ni lo aprecian, ni son capaces de devolvérselo. Eso es amor. Nos miramos el uno al otro, nos estudiamos, pensamos. Aquel era el momento exacto en el que necesitaba que él pasase de sentir confianza a sentir añoranza. Necesitaba que sintiese que le faltaba algo porque sabía justamente qué era lo que iba a hacer. Lo mismo que siempre. Iba a salir a buscar aquello que le faltaba, lo iba a traer y lo iba a someter a base de golpes. Era el único modo que tenía de relacionarse con el mundo, y mientras estaba fuera, yo iba a poner en marcha la siguiente fase del plan. Pensé en las personas a las que más echaba de menos. Los humanos no se definen en relación con la muerte, dije. Y tampoco se definen según lo que les falta, sino que lo hacen por sus conexiones. Pensé en mi madre y en todo lo que ella hacía por mí. Pensé en cómo me había protegido 6 meses antes, cuando maté al demonio y ninguno de los dos sabía qué hacer. Pensé en cómo le había dado la vuelta a su vida para hacerme espacio y ayudar a convertirme en la persona que ella creía que yo necesitaba ser. Me resultaba odioso, pero sabía que con eso intentaba ayudarme. Mackay lo sabía, dije, pero se había dado cuenta de que la vida era más que ir de cuerpo en cuerpo, de una vida a otra, siempre escapando de todo sin llegar nunca a ninguna parte. Pensé en mi hermana, que quería cuidar de mí cuando ni siquiera sabía hacerlo de sí misma. Pensé en sus moretones y en lo asustada que estaba, y pensé que por la noche, cuando se diese cuenta de que Kurt había desaparecido, se asustaría aún más. Era idiota, pero se preocupaba por las personas. Mackay abandonó vuestra pequeña comunidad de demonios porque ya no la necesitaba. Continué. Miles de años de existencia sin sentido, de existir sin vivir, y por fin era libre. Dejó todo eso atrás y el poder que consiguió lo convirtió en algo mucho más grande de lo que tú puedes llegar a ser. Dijiste que eras un dios, pero al final era mucho más que eso. Él era un humano. Pensé en Kay Crowley, la ancianita del otro lado de la calle que sonreía y ofrecía ayuda y amaba de forma tan incondicional que acogió a un demonio e hizo de él un hombre. Y pensé en Crowley, el anciano vecino con el que yo había crecido, el demonio que me había servido más de ejemplo que mi propio padre. ¿Qué fue lo último que me dijo? Recuérdame cuando ya no esté. Me acordé de él y lo eché de menos. Pérdida y añoranza. ¡Basta ya!, gritó Foreman. Se levantó y cruzó la cocina. No se dirigió a mí en mi dirección, sino que hacia la nada. Fue un tic nervioso. Mi plan estaba funcionando. No estás aquí para eso, dijo agitando los brazos mientras caminaba. No estás aquí para entristecerte. Esa es una emoción aburrida. Salió al salón y su voz revoloteó hasta la cocina. No necesito echar nada de menos. Irrumpió de nuevo en la cocina. Agarró la mesa por los costados y se agachó para gritarme a la cara. ¿Crees que nunca he sentido esto? ¿Crees que puedes sorprenderme con una emoción nueva y que yo me doblegaré ante ti? Se irguió y dio media vuelta. Se rascó la frente, dio un paso hacia el fregadero y después se volvió de nuevo hacia mí. No necesito esto, dijo. Me marcho. Se acercó a mí rodeando la mesa y me echó hacia atrás instintivamente.
No voy a... siéntate. Voy a encadenarte para que no hagas ninguna estupidez. Volveré luego. Debajo de la mesa había una gruesa cadena con una esposa soldada a uno de los extremos. Foreman me la cerró alrededor de los tobillos. Volveré luego, repitió. y será mejor que para entonces estés siendo algo más interesante. Dio media vuelta, salió directamente hacia el salón y después hacia afuera, y, con mucho cuidado, cerró con llave. El motor del coche volvió a la vida y Foreman se alejó. Me había quedado solo. Era hora de iniciar la segunda fase. Foreman había actuado como si saliese corriendo para escapar de mi tristeza, pero yo sabía que no era así. La última vez que lo forcé a sentirse triste, bajó al sótano y nos atacó. Si todo lo que quería era una nueva emoción, podría haber hecho lo mismo otra vez. Pero no. Foreman había salido a secuestrar a alguien, tal y como yo esperaba. Seguramente a Kate Crowley o puede que a mi madre. En cuanto entendí cómo pensaba, se me hizo fácil predecir sus acciones. Le había comunicado que echaba algo de menos y él había salido a buscar ese algo. Disponía de 1 hora, quizás algo menos. Y eso suponiendo que fuese directamente a casa de Kay y la trajera sin dilaciones. Tenía que estar preparado para su regreso, pero no podía atacarlo sin más porque sentiría que algo estaba a punto de ocurrir. Incluso cuando estaba totalmente abrumado por las circunstancias, como cuando estábamos en el sótano, era capaz de salir de ese estado en un instante. La única manera de hacerle daño era de forma indirecta, tendiéndole o alguna trampa. Me levanté y tiré de la cadena. Estaba bien sujeta, pero tenía unos 6 metros de margen para moverme, que esperaba que fuesen suficientes. La cocina era un buen lugar para tenderle la trampa porque allí estaba la toma de corriente más potente de toda la casa, el horno. Todo lo que necesitaba era improvisar la manera de darle una buena descarga cuando volviese, pero ¿cómo? Arrastré la cadena hacia el extremo más alejado de los armarios. Para llegar a ellos tenía que tensarla al máximo y estirar los brazos. La mayoría de ellos estaban vacíos. Los pocos platos que tenía estaban casi todos en el fregadero esperando a que los lavase. En un armario había un montón de platos de papel y una caja de tenedores de plástico. En otro había una única taza llena de polvo, del tiempo que hacía nadie la usaba. Los interiores resultaron más fructíferos, pues allí encontré una serie de ollas y sartenes oxidadas, una cafetera y, por algún motivo, también había una caja llena de periódicos viejos. En la encimera había varios artículos que me podrían servir. Un bloque con varios cuchillos, una tostadora y un microondas. Abrí los cajones y revolví entre montones de cubertería de juegos diferentes. Viejos paquetes de pilas y un surtido aleatorio de herramientas y lápices de madera. Había 2 destornilladores, así que quizás pudiera desmontar algo. Estaban manchados de sangre. Me fijé con más atención y había sangre en todas las herramientas. No era un cajón donde se guardaran cosas prácticas, sino que era otra estación de tortura. Saqué un cuchillo del bloque y lo examiné con cuidado. Lo habían lavado, pero muy mal. El borde dentado tenía manchas marrones de sangre seca. Claro que sabía que iba a intentar torturar a quien quisiera que trajese, pero en aquel momento se me ocurrió que quizás lo fuese a hacer allí mismo, en la cocina. Tenía el sótano lleno y la sala de tortura ocupada. Si lo hacía allí, podía obligarme a mirar o a ayudar sin ni siquiera tener que desencadenarme. Y además, tenía un juego completo de herramientas, cuchillos y destornilladores, picahielos y alicates. Tenía hasta un martillo. Entonces, lo único que debía hacer era electrificar una herramienta que sabía que iba a coger y sentarme bien quietecito y sin sentir ninguna emoción hasta que la tocase. No podía dejar que supiese a través de mis nervios o mi excitación que estaba esperando algo concreto. Tenía que estar totalmente muerto.
¿Qué herramienta podía electrificar y cómo? Podía intentar atar un cable a una de las herramientas del cajón y sacarlo por la parte de atrás hasta el enchufe del horno, pero no había forma de saber con certeza cuál iba a coger primero. Busqué con la mirada un reloj, pero no había ninguno cerca. No tenía ni idea de cuánto tiempo hacía que se había marchado, ni cuánto tardaría en volver. Tenía que actuar con rapidez y no se me ocurría nada más, así que me quedé con la idea del cajón de las herramientas. Saqué la cafetera del armario y cogí un cuchillo. El cable de la cafetera tenía al menos 1 metro de largo, puede que un poco más incluso, y pensé que quizás fuese suficiente para conectar el cajón abierto con el enchufe de detrás del horno. Usé el cuchillo para cortar el cable de la base de la cafetera y pelé el plástico que lo recubría. Mientras lo hacía, me di cuenta de que la hoja metálica del cuchillo llevaba también al mango, pues todo el utensilio era una especie de pieza metálica larga cuyo extremo estaba flanqueado por 2 trozos de madera arribetada. Una corriente en la punta del cuchillo iría directamente a la persona que tocase el mango. Me puse en pie de un salto y miré el bloque de los cuchillos. Tenía un agujero en el fondo donde sobresalía la punta del filo más largo, el de un cuchillo de carnicero. Ese plan era mucho mejor que el del cajón. Resultaba más sencillo de preparar y era más fácil que él llegase a tocar lo que debía. Saqué el enorme cuchillo, metí el resto dentro del fregadero con los platos sucios y me puse a trabajar. Primero necesitaba encontrar la manera de conectar el cable del cuchillo. Coloqué la hoja en la esquina, donde cualquier daño que pudiese causar al suelo quedaría escondido debajo de la cadena. Y después de colocar el picahielos en la punta, lo golpeé con el martillo. Nada. Le di una y otra vez, y aunque cambié el picahielos por un destornillador de cruz, tampoco conseguí nada. La hoja era demasiado robusta para hacerle un agujero. Cogí el cuchillo y le di un golpe contra el borde de acero con una sartén, una y otra vez, hasta que finalmente le hice una mueca. Cuando ésta pareció suficiente como para colocar el cable en ella, lo enganché en la punta. Con el cuchillo más pequeño corté el enchufe del otro extremo y lo metí por el bloque. El cable salió por el fondo sin ningún problema, así que pelé unos 12 centímetros de su extremo. Coloqué el bloque en la encimera, pasé el cable por detrás del horno y miré por la ventana. Todavía no venía. Aparté el horno de la pared, lo desenchufé y enrollé el cable desnudo en una de las clavijas del enchufe. Me aseguré de que todo estaba listo. Enchufé el horno y así conecté el mango del cuchillo directamente a la corriente. Volví a pegar el horno a la pared y examiné la escena. Todo parecía normal a excepción del palmo de cable que iba de la parte inferior del bloque del cuchillo hasta el espacio junto al horno. Busqué algo para cubrirlo y en el fregadero encontré un trapo húmedo. Lo puse por la encimera y tapé el cable con la esperanza de que no se diese cuenta de que no estaba en su sitio. Volví a mirar por la ventana y vi el coche en la carretera, tomando la última curva. «No te dejes llevar por el pánico», me dije. «Estate tranquilo, pero no demasiado. Sentirá el miedo de las mujeres como cada vez que llega. No desentones». Me permití sentir un poco de miedo, pero nada de nerviosismo ni desesperación. Me obligué a recorrer la cocina poco a poco y recoger todo lo que había utilizado para colocarlo en los cajones con precisión medida y tranquila. El miedo suficiente para que parezca normal, pero no para destacar. Cerré los cajones, fui a la nevera, cogí el zumo de pomelo y me lo llevé a la mesa. Si intentaba parecer demasiado inocente, iba a sospechar. Abrí el zumo y bebí directamente de la botella. El fuerte sabor ácido me sorprendió e hizo una mueca. Pude oír cómo aparcaba fuera y apagaba el motor. Di otro trago y me limpié la boca con el reverso de la mano. Se abrió la puerta, aunque desde donde estaba sentado no podía verla. «Gracias otra vez por venir», dijo Foreman al tiempo que abría la puerta.
Estoy seguro de que comprendes la necesidad de que esto permanezca en secreto. Normalmente no haría algo así, pero él pidió especialmente que vinieras tú. ¿Y estás seguro de que está bien? No, no. Conocía aquella voz y no era ni Kay ni mi madre. Foreman entró en la cocina sonriendo como el propio diablo. Hola, John. Dijo. He traído un juguete nuevo. La chica dobló la esquina. Era Brooke. Fin del capítulo 20. ¿A ustedes no les pasó que no entendieron nada de la trampa de John cuando lo iba leyendo? Yo como que leí por inercia, pero no entendí nada. Entendí que electrocutó un arma, pero eso, todo lo demás, como el procedimiento, como que mi mente lo borró. Nos vemos en el siguiente. Adiosito.